Silencio, ustedes ya. Buenas tardes. Hoy les hablaremos sobre las cilióforas. Este grupo está conformado por Maoli Lora, Raileni Heredia, Nirauli Diplan, Juana Rosario, Laura Lugo, Los Raines Rodríguez y su servidora María Rosado. Las cilióforas, también conocidos como cilióforos, también denominados ciliados, son uno de los principales grupos de protistas, con unas 3.500 especies descritas. Su nombre científico es ciliófora, que procede de las raíces huiquilis, que significa párpado o pestaña. Estas pueden ser móviles o sésiles. Entonces, se encuentran en el filo de reino protista, como lo dije anteriormente. Su taxonomía es perteneciente a nombre científico, ciliófora, clasificación superior, alveolata, categoría, filo, reino, protista, filo, ciliófora, Doflein 1901 M, dominio, Eucarya. Ahora, la morfología de un ciliado es, podemos encontrar en la primera parte la vacuola contráctil, en el número 2, la vacuola digestiva, en el número 3, el macronúcleo, en el número 4, el micronúcleo, en el número 5, citoprocto, en el número 6, citofaringe, en el número 7, citosma y en el número 8, cilios. Bien, ahora pasaremos a lo que son las características. Las cilióforas son formas unicelulares relativamente grandes con una estructura interna muy compleja que hace pensar más en una autonomía de un pequeño animal, cosas que no son, que en una célula. Hay tres características que la definen. En primer lugar está: su superficie aparece cubierta de cilios alineados regularmente con los que se mueven de forma activa y veloz. En segundo lugar, tienen dos núcleos, como dijo mi compañera, macronúcleo y micronúcleo. Este último reservado para la reproducción celular sexual que realizan esporádicamente. Su tercera característica es que la mayoría realiza la fagocitosis mediante las que se alimentan a través de una zona especializada hundida llamada citostoma, es decir, boca celular. La mayoría de los ciliados también tienen una o más vacuolas contráctiles prominentes que recorren y expelen el agua de la célula para mantener la presión osmótica y una cierta función para mantener el equilibrio iónico. Estos tienen a menudo forma de estrella de las que salen los conductos radiales. Otros componentes distintivos son los alvéolos corticales, pequeñas vesículas adheridas interiormente a la membrana celular que mantiene la forma de la célula, que varía desde flexible y contráctil a rígida. Las mitocondrias y numerosos estrusomos también forman parte generalmente y están presentes dentro de estos. Los cilios se presentan en filas longitudinales que recubren toda la célula, aunque en algunos grupos solo celular, en torno al citostoma. En algunos casos, los cilios aparecen agrupados en tufos o mechones llamados cirros. Son utilizados por una gran variedad de funciones, entre las que se encuentran el movimiento, arrastre, adherencia, alimentación y sensación. El movimiento de los cilios está coordinado con precisión
y la impresión que produce se asemeja a las ondas que el viento provoca en un trigal. El sistema infraciliar es una organización única de los ciliados implicada en la coordinación de los cilios. Incluye los cuerpos basales o cinetosomas y varias fibras y microtúbulos, denominados cinetodesmas. Los cilios antes se organizan en monocinétidas o dicenétidas, que incluyen respectivamente uno o dos cinetosomas, cada uno soportando un cilio. Estas generalmente se organizan en filas denominadas cinetias, que corren desde la parte anterior a la posterior. Otros se organizan en policenitadas, grupos de varios cilios junto con sus estructuras asociadas se utilizan para la clasificación de distintos grupos. Pues bien, estos se alimentan fagocitando partículas, es decir, captan microorganismos y restos celulares y los introducen en el interior con el fin de eliminarlos. Estos se localizan casi siempre en una cavidad hundida llamada citostoma. En otras palabras, boca celular. La misma está situada la mayoría de veces en una hendidura o depresión llamada vestículo, la cual aparece cubierta de cilios especializados que se caracterizan por ejecutar dicha función. Estos pueden ser móviles o sésiles, en otras palabras, inmóviles. En la mayoría se alimentan de partículas muy pequeñas, como por ejemplo las algas, las bacterias u otros protozoos, o de detritus, es decir, materia orgánica en descomposición, mientras que muchos otros son enocibiontes, es decir, son individuos que viven encima del otro o sobre el otro, o en nocibiontes, que es cuando las especies viven dentro de la otra partícula, y algunos son parásitos obligatorios o oportunistas. Ahora conoceremos la reproducción. Para tener un concepto más clave, podemos observar la estructura física de la ciliófora. A continuación, se presenta este esquema de manera resumida para resumir toda su reproducción, pero tenemos que tener un concepto claro antes de abarcar este gran tema. Lo primero que se debe de saber es que como la ciliófera es una única célula, es decir, es una sola, por lo tanto, esta posee lo que es un micronúcleo y un macronúcleo. El macronúcleo no se divide nunca, se multiplica por reproducción asexual y se realiza por medio de mitosis y bipartición. Ahora bien, el micronúcleo poliploide, que es el cual se divide durante todo el proceso de reproducción, se produce por amplificación de genoma o edición de genoma. ¿Qué quiere decir esto? Duplicación del ADN, del código genético. El mecanismo de segregación de la ciliófora es desconocido. Cuando llega a las 200 generaciones, la célula muestra signos de envejecimiento. Ya cuando este ciclo va ocurriendo 200 veces, la célula muestra signos de envejecimiento.
Ahora, esta es toda la estructura que vamos a ver a continuación. Como se dijo con anterioridad, esta célula posee lo que es un macronúcleo y un micronúcleo, los cuales serán los que jugarán el papel importante en dicha reproducción. Todo comienza cuando dos microorganismos se unen para hacer lo que es la conjugación o reproducción. Lo hacen a través de los cilios, que son las pequeñas vellosidades que podemos encontrar en los extremos, recubriendo todo su cuerpo. Una vez que están unidos los dos microorganismos, se crea lo que es un puente citoplasmático. Es este que se puede observar acá. Una vez creado el puente citoplasmático, el micronúcleo contenido en cada una de ellas se va a dividir en dos. Una vez que este micronúcleo comienza a dividirse, aquí podemos observar que este es el macronúcleo y no ha empezado a hacer ninguna transformación. Luego, en la siguiente etapa, el macronúcleo va a desaparecer, como se observa acá. Aquí está, acá no está. Después de que el macronúcleo desaparece, aparecen 4 micronúcleos haploides, de los cuales en la siguiente sucesión van a desaparecer. Desaparecen 3, quedando uno nuevamente. Luego de quedar ese micronúcleo, se vuelve a dividir nuevamente. Se dice que los macronúcleos pueden ser femeninos y masculinos. De los 2 macronúcleos que podemos observar que quedaron, cada uno va a pasar a los siguientes microorganismos, pero uno se quedará de forma estática y el otro cruzará al lado opuesto. Solamente uno se desplazará al lado opuesto. Este pasa hacia acá y este va a pasar hacia acá. Una vez que uno de los 2 micronúcleos pasó al microorganismo opuesto, se une con el micronúcleo estático y se forma lo que es el sicarión. Una vez que están los 2 micronúcleos, vuelven a dividirse nuevamente. Esos 2 micronúcleos se duplicarán cada uno se duplicará. Es decir, si habían 2, ahora van a haber 4. Y esos 4 se van a duplicar nuevamente cada uno en otro más. De 4, ahora van a haber 8 en cada microorganismo. De esos 8 micronúcleos, 3 van a desaparecer, quedando 5, de los cuales 4 tomarán la forma de macronúcleo y 1 tomará la forma de micronúcleo. Aquí se puede observar. Una vez completado acá, cada microorganismo se comenzará a dividir los 4 macronúcleos, cada uno homólogamente, es decir, unánimemente. 2 obtendrán macronúcleo y 1 un micronúcleo. Equitativamente, después de que cada microorganismo va a tener uno, se comienza lo que es la división. Cabe resaltar que no se ha hecho ninguna reproducción, sino que todo este ciclo está ocurriendo dentro de los microorganismos, de los 2 microorganismos que estaban al principio. Lo que hace que su genoma esté modificado y lo que le permite más posibilidad de vida. Acá observamos que cada uno tiene las características de 2 macronúcleos, como se dijo con anterioridad, y luego este micronúcleo vuelve a dividirse. Y se vuelve a dividir dentro de la misma célula y vuelve y hace lo mismo hasta que se divide completamente. Una vez que esto ocurre, de los 2 microorganismos que se encontraban al principio, se van a crear 4. De estos 4 se van a dividir continuamente y van a crear 8.
así sucesivamente, de 2, 4, 6 y 8. Cada uno conteniendo un macronúcleo y un micronúcleo. Bien, en lo que los colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales. Se alimentan fagotizando partículas orgánicas y sobre todo bacterias y otros microorganismos que a veces son tan grandes como ellos. Existen también formas parásitas y algunos aprovechan la fotosíntesis de algas capturadas, como ocurre con Strobidium bindi, que mantiene las algas verdes unicelulares en su interior durante mucho tiempo hasta digerirlas. Ciertos números de ciliados, como la generación Vorticella, presentan un hábito sésil, permaneciendo fijamente al sustrato mientras el movimiento de sus cilios hace circular el agua hacia el citoplasma de estos. Ahora yo les estaré hablando acerca de las enfermedades. Entre ellas podemos mencionar la balantidasis, tetragimena corlici, tricodinosis, enfermedad también conocida como del Gubbia. La Balantidium coli es una especie de protista ciliado parásito, el cual es el único miembro de la familia Balantidae, que se conoce como patógeno para los seres humanos. Sus huéspedes incluyen cerdos, jabalíes, ratas, primates, caballos, vacas y cobayos. Esta infección es producida entre estas especies por transmisión fecal oral. La balantidasis es una enfermedad infecciosa rara en los países occidentales. Esta es causada por el parásito antes mencionado, que normalmente se asocia con la infección intestinal en zonas vinculadas a la crianza porcina. Este infecta a los humanos de manera ocasional, sobre todo a los pacientes inmunodeprimidos, y el tratamiento a esta infección es el metronidazol. Como podemos apreciar en la imagen, Juana, dale para atrás. Como podemos apreciar en la imagen, se encuentra el ciclo vital de este parásito. Primero, quistes salen en las heces, y luego los infectantes van al organismo de vía oral. Es decir, que son ingeridos por alimentos o agua contaminada. Después de estos ser ingeridos, se destruye la membrana quística y luego van al intestino grueso, en el cual cada quiste sale un trofocito. Y luego se multiplican por división, ya sea binaria, por gemación y por conjugación. La tricodina es un género de albolatos ciliados que es ectocomensal o parásitos en animales acuáticos, particularmente en peces. Su nombre científico es tricodina. Su clasificación superior es Tricodinae. El origen es movilidad
La categoría es género, su filo es Ciliofora y la clase es Oligogymenophora. La tretagimena. La tricodina o también conocida como tricodinosis. Con esta definición se conocen las infecciones producidas por ciliados de los géneros tricodina, como tricodinela, tripartiela y bauchomi. La transmisión se produce por contacto directo con peces infectados a través del agua contaminada. El tratamiento incluye compuestos como formalina o el sulfato de cobre. También este es apropiado para mejorar las condiciones del agua. Ahora veremos la tetragimena. Este es un género de protozoos ciliados que se encuentran naturalmente en aguas dulces. Las especies Tetragimena thermophila y T. piriformis. La tetragimena corlicis es una enfermedad causada por protozoos ciliados de morfología oval y vida libre. Estos miden en torno a 50 a 70 UMA de longitud. Este organismo se dio a conocer por afectar a los alevines de varias especies de peces de criadero, también conocido como guppy, guppy killer, northern pike. El ciclo de vida de Thermophila consiste en una alternación en las etapas asexual y sexual, en medios ricos en nutrientes. Durante el crecimiento vegetativo, las células de estos se producen asexualmente por fisión binaria. Gracias. Eso fue todo.